Qué bendición saber que estás conectado una vez más con nosotros. Ponte cómodo ahí, reúne a la familia porque ya vamos a comenzar la reunión del día de hoy. Espero que puedas estar muy atento a lo que la palabra de Dios va a decir a tu corazón en este día. Queremos saber más de ti y poder ayudarte, así que por favor deja tus datos y también tus peticiones de oración en los comentarios y si es posible puedas llenar el formulario para contactarnos contigo y ayudarte en lo que tú necesitas. Disfruta la reunión. Hermanos, ya como la mayoría saben, estamos nosotros tomando un tiempo de viaje para cuidar a mi suegra, a la mamá de Lori. Estará enfrentando cirugía aquí en los próximos días. Pido por favor que estén orando. Y sé que a la vez hay muchas familias allá en la iglesia que están pasando por momentos difíciles. Momentos difíciles en la parte de la salud personal, la salud de la familia. Tal vez en cuanto a la economía, con trabajo o falta de trabajo. Y estaba leyendo esta semana en el Salmo 77, un salmo interesante. Y el salmista dice, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acostaba de mis cánticos de noche, o me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón, mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿No volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Aquí el salmista está abriendo su corazón. Y a veces no quisiéramos nosotros hablar así en voz alta de ¿qué pasa, Dios? ¿Me has abandonado? ¿Tus misericordias han cesado? Estoy ahora en una etapa donde no puedo recibir tu ayuda. Estoy en una etapa donde estoy mal y no tengo la posibilidad de tener tu ayuda o recibir tu ayuda. El salmista estaba ahí sintiendo todas estas emociones que, bueno, dicho de paso, no son emociones que reflejan la verdad, pero son emociones que a veces nosotros sentimos, son dudas. Y en el versículo 10 dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Él habla de, voy a tomar un momento para recordar todo lo que Dios ha hecho en mi vida sobre los años. Hemos pasado por valles, hemos pasado por momentos difíciles y el Señor ha bendecido, el Señor ha contestado, no nos ha abandonado. Él tomó un tiempo para reflejarse en su propia vida y a recordar todo lo que Dios ha hecho. Versículo 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Existe notorio en los pueblos tu poder. Y sigue hablando allí el Salmo, el 15, ¿ya? Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y sigue hablando, tú puedes tomar tiempo durante la tarde para leerlo, pero me anima, me ayuda, me da consuelo, me da esperanza. Tener dudas, tener momentos de angustia es parte de ser humano, viviendo entre un mundo quebrantado por el pecado, con enfermedades, con dificultades. Pero en esos momentos de dificultad debemos recordar que tenemos un Dios vivo. Amén. Tenemos un Dios que está en el trono aún. Tenemos un Dios que ha sido bueno, es bueno y será bueno. Tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios poderoso. Y quiero animarles el día de hoy. Estamos entrando en esta reunión a recordar cuán bueno es nuestro Dios y descansar en su bondad. Hermanos, estamos orando por ustedes. Pido por favor sus oraciones para nosotros. Estamos para llevar las cargas y las dificultades del uno del otro. Que Dios les bendiga.
alzamos hoy nuestra voz, pues su gozo nuestra fuerza es. Nos postramos en adoración, cuán grande y glorioso es Él, y cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Alzamos hoy nuestra voz, pues su gozo nuestra fuerza es. Nos postramos en adoración, cuán grande y glorioso es Él, y cantamos a Él, y cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Se levanta hoy al Señor un canto de adoración. Se levanta hoy al Señor un canto de adoración. Y cantamos a Él, y cantamos a Él. Santo nuestro Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra.
¿Qué sabemos con seguridad? Benjamin Franklin en 1789 dijo: nada es seguro excepto la muerte y los impuestos. La verdad, vivimos en un mundo donde hay gente que no tiene tanta confianza, no está tan segura qué cosas son realmente seguras, qué cosas podemos confiar del conocimiento. Incluso si tú abres páginas en internet, puedes estar en la duda qué tanto la información que está dentro de esas páginas son veraces o no. Pero como hijos de Dios, nosotros podemos tener muchas cosas que son seguras, que sabemos como certezas, como verdades. Y justo acá el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 5, vamos a dar lectura desde el versículo 6 en adelante, algunas cosas que tú y yo podemos tener como certezas, como verdades, y también podemos construir nuestras vidas con confianza en Cristo en base a esas verdades. Y quiero animarte a que podamos estar analizando una por una en este estudio. Primera de Juan capítulo 5 versículo 6 dice la palabra de Dios: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Versículo 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. La primera cosa que tú y yo como hijos de Dios podemos estar 100% seguros que es verdad es que Jesucristo, en primer lugar, es Dios. Había una corriente en los tiempos del apóstol Juan, unos filósofos, algunos maestros falsos que se llamaban los gnósticos, que decían dentro de iglesias cristianas que Jesucristo fue Dios, se hizo Dios al momento de su nacimiento, pero cuando Él murió dejó de ser Dios. Eso es una enseñanza errónea. La Biblia enseña claramente que Jesús es Dios. Puedes confiar en Cristo porque Él es Dios. Jesús no fue simplemente un hombre, como muchos quieren hacer creer el día de hoy. Jesucristo es Dios mismo en la carne. Te invito a leer en tu casa Filipenses capítulo 2 y vas a darte cuenta cómo Dios, cómo Jesús en la eternidad, Él ya era Dios, es Dios, y Él decidió tomar forma de hombre para venir a morir por nosotros en lugar de nosotros, darnos la salvación. Jesucristo siempre ha sido Dios y siempre seguirá siendo Dios. La ley requería 2 o 3 testigos para determinar sobre un asunto, un testimonio, si era verdadero o era equivocado. En el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, vemos: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Fíjate la siguiente frase: solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación.
Acá el apóstol Juan está dando testimonios, testigos, que pueden ayudarte a confirmar la verdad de que Jesucristo es Dios. Tenemos varios testimonios en este relato. El primero que menciona el apóstol Juan es el testimonio acerca del agua. ¿Qué significa eso? Un poco extraño aquello que menciona el apóstol Juan, pero algunos creen que está refiriéndose acerca del nacimiento físico del Señor Jesucristo. Tú recuerdas, si eres dama, cuando fuiste a dar a luz a tu hijo, si eres mamá, que en el momento se rompía el líquido amniótico, salía sangre también y nacía el bebé. Algunos creen que está haciendo alusión al testimonio de su nacimiento físico, corporal, pero algunos también creen que el testimonio que está hablando acá el apóstol Juan es el testimonio acerca del bautismo. En Mateo 3, del 13 al 17, vemos que incluso en el testimonio donde Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, luego del bautismo vemos que hay una voz audible en el cielo que Dios dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios dando testimonio en el momento del bautismo. Sea la opción que tú quieras escoger, el agua testifica acerca de la confirmación de que Jesucristo es Dios. Otro elemento que vemos acá como testimonio es la sangre. Quizás está hablando, o muy probablemente está hablando acerca de su muerte, porque el Padre confirmó en el momento de la muerte de Cristo Jesús que Él es Dios. Hubo oscuridad, hubo un terremoto, el velo fue rasgado desde arriba hacia abajo. Vemos ese relato en Mateo capítulo 27, versículo 54, donde dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, fíjate lo que fue su testimonio, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Acá está diciendo el centurión, lo confirmo, es cierto, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Vemos algún testimonio en el momento de su muerte, donde Él derramó sangre por nosotros en la cruz. Y vemos el testimonio del Espíritu Santo. Vemos el testimonio de lo que el Espíritu dice acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús según el Espíritu? Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 26. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, fíjate lo que dice, Él dará testimonio acerca de mí. Jesucristo decía, el Espíritu Santo te va a ayudar a que a través de ese testimonio tú sepas bien quién soy yo. El creyente sabe que Jesucristo es Dios. Vemos en el capítulo 3 de Primera de Juan que aquellos que niegan la deidad de Cristo no son creyentes, no son hijos de Dios y son del diablo, son los anticristos, los que están tomando lugar, los que están en contra de Cristo. Por eso el Hijo de Dios tiene la certeza a través del Espíritu Santo que Jesucristo es Dios. Da testimonio en nuestra vida. Podemos confiar en el Espíritu de verdad, dice la Escritura. El Espíritu testifica dentro del creyente acerca de la deidad de Cristo, que somos hijos de Dios mediante entender quién es Jesús. Lo da internamente. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu está ayudando a que dentro de nosotros entendamos y comprendamos quién es Jesús. También en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, vemos que las cosas de la Biblia, si eres salvo, tú puedes entenderlas, pero si no eres salvo, no puedes entenderlas porque el Espíritu va a ayudar a comprender algunas verdades. Fíjate lo que dice el versículo: pero el hombre natural, el incrédulo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El incrédulo piensa que Jesucristo probablemente es una persona cualquiera. El incrédulo quizás estará luchando con los creyentes para que tú creas la mentira del diablo que Jesús no es Dios. Pero para el creyente que tiene el Espíritu Santo, que ve los testimonios en la Biblia acerca del bautismo, acerca de la muerte de Cristo, puede estar 100% seguro que Jesucristo es
Dios. Hay una certeza para el Hijo de Dios. Si vemos un juicio donde pondríamos a los testigos a dar su testimonio para dar el veredicto sobre la persona de Jesús, vemos que el Padre testificó en el bautismo y en la cruz, el Espíritu testifica dentro del creyente y a través de la Biblia, y el veredicto que se daría en ese juicio es que Jesucristo realmente es Dios. Es una certeza, es la primera certeza fundamental si tú eres un hijo de Dios, que debes tener 100% seguridad. ¿Qué más certezas nos muestra en la Biblia y en este pasaje el apóstol Juan? En segundo lugar, los creyentes tienen vida eterna. Los creyentes ya tienen vida eterna. Mira lo que dice el versículo 11 y hasta el versículo 13. Dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, mira, certeza, sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Sabemos que tenemos vida eterna. Si alguien te preguntara, ¿qué pasaría contigo el día de hoy si llegaras al fin de tu vida? El creyente sabe que si llegase al fin de su vida, iría directamente a la presencia de Dios, porque sabe que su vida no depende de lo que ha hecho, depende de una persona, y esa persona es Cristo. La vida eterna es un regalo de Dios, no es algo que ganamos. Es el regalo de una persona. Es una persona este regalo, es la persona de Jesucristo. Por eso el texto dice que el que tiene a Jesús tiene vida eterna, porque tenemos el regalo de la salvación. El creyente sabe en quién ha creído. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 1:12, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Juan, el apóstol Pablo estaban seguros acerca de su salvación. Te hago la pregunta, ¿tú tienes la certeza de que si llegaras al fin de tu vida, irías al cielo? Si no la tienes, escríbenos por favor. Queremos ayudarte a entender con la Biblia cómo tú puedes ser salvo, cómo tú puedes tener vida eterna. Y no es a través de cosas que puedes hacer. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 al versículo 9, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Tú has creído en Cristo Jesús? ¿Estás seguro de tu salvación? Si eres creyente, debes tener seguridad. No solamente, en primer lugar, que Jesús es Dios, sino que en segundo lugar, también debes saber que tú tienes vida eterna si has puesto tu fe en Cristo Jesús. ¿Qué otra certeza tenemos los hijos de Dios? En tercer lugar, también tenemos la certeza, la confianza, la seguridad de que Dios escucha nuestra oración. Fíjate lo que dice el versículo 14 hasta el versículo 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Quiero dar una observación. La Biblia no está diciendo que Dios va a darnos todo lo que pedimos. La Biblia está diciendo acá que Dios nos escucha todas nuestras oraciones y va a responder a nuestra oración. Hay una diferencia, y déjame explicarte un poco acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la necesidad. Probablemente en este momento, en cuarentena, en dificultades que estamos viviendo, tienes necesidades, tienes problemas. Incluso si no estuviéramos pasando estos momentos difíciles a raíz del virus, muchos de nosotros tenemos problemas a diario. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos problemas? El Hijo de Dios puede orar y Dios le va a contestar. Esa es una seguridad. Ahora, Dios es nuestro Padre, como Padre nos escucha y quiere ayudarnos, sabe las cosas que necesitamos, pero Él quiere que nosotros vamos y hablemos con Él con confianza a través de la oración. Podemos ir con confianza a Dios y recibir su ayuda. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y gracia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios siempre va a responder tu oración. Lo hará para su gloria y también para nuestro bien. Pero siempre responderá Dios con un sí
déjame decirte que no siempre responderá Dios a tu oración con un sí. Dios siempre responderá, pero no siempre con un sí. A veces nos dará algo que pedimos conforme a su voluntad, pero a veces no nos dará lo que le pedimos. Sí nos responderá, pero no nos dará lo que le pedimos porque pedimos mal. El libro de Santiago enseña eso. A veces pedimos cosas a Dios y Dios no nos da lo que le pedimos porque si nos diera lo que pidiéramos, nos haría un daño. Y recuerda que Dios va a responder tu oración con un sí, siempre para su gloria, pero también para nuestro bien. Dios no te va a dar algo que te va a lastimar en tu propia vida. Si pedimos conforme a su voluntad, siempre tenemos la confianza de que Dios va a responder con un sí. Pero a veces Dios también nos hace esperar para darnos lo que Él quiere darnos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para recibirlo, posiblemente también porque no es la voluntad de que recibamos en ese momento en lo que le hemos pedido a Dios, pero debes estar seguro, hermano, que estás escuchando en este momento, que Dios siempre va a responder tu oración. Hay tres formas que Dios responde. Te va a responder inmediatamente, dándote lo que Dios quiere, como un sí. A veces te va a decir abiertamente, eso no es para ti, no te lo voy a dar, pero nos responde y a veces nos hace esperar la respuesta que Él quiere para nosotros. Un predicador del pasado, de apellido Müller, dijo respecto a la oración es un instrumento poderoso, no para hacer la voluntad del hombre en el cielo, sino para hacer la voluntad de Dios acá en la tierra. Una vez que conocemos la voluntad de Dios, podemos orar a Dios con confianza y esperar que Dios responda a nuestra oración. ¿Cómo sabemos su voluntad? Métete en la Biblia. La Biblia nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Si te estás orando a Dios y ves que Dios no te está respondiendo de la forma que a ti te gustaría, evalúa qué estás pidiendo conforme a la Biblia. Pero, hijo de Dios, debes orar a Dios y cuando ores puedes tener la confianza, la seguridad de que tu Padre Celestial te escucha y va a responder tu oración. ¿Qué otra cosa sabemos? Sabemos que Jesús es Dios, sabemos que tenemos la vida eterna, sabemos que si oramos a Dios, Él nos oye, pero en cuarto lugar también, ¿qué otra cosa tenemos como seguridad, como hijo de Dios? Que los hijos de Dios, los cristianos, no practican el pecado. Mira lo que dice desde el versículo 16, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos, fíjate lo que dice el 18, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Acá el apóstol Juan está haciendo una distinción. El Hijo de Dios no disfruta el pecado, no está practicando el pecado. El Hijo de Dios sí puede pecar. Ya lo hemos visto en el capítulo 1 y 2, que no somos perfectos, que todavía estamos luchando con el pecado, pero si hemos pecado, podemos ir con confianza a Dios, dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el capítulo 2 vimos que si hemos cometido pecado y estamos arrepentidos por nuestro pecado, tenemos un abogado delante del Padre, a Jesucristo el justo. Pero acá en la Escritura vemos que sabemos en el versículo 18 que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. En el capítulo 3, versículo 9 dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué nos muestra la Escritura? Que el creyente no busca andar pecando. A pesar de que estamos luchando con el pecado, que estamos en una batalla espiritual, nuestra carne que está viciada, el mundo que nos está influenciando, el maligno que nos quiere derribar, ¿sabes qué? El creyente no disfruta el pecado. Si peca, tiene la promesa del perdón y el abogado, pero no practica el pecado como algo habitual. Quizás puede ser algunas excepciones en tu vida, puede ser producto de la batalla que estás tratando de llevar a cabo para honrar a Dios en cuanto a la santidad, pero el pecado no debe ser algo habitual, la práctica pecaminosa no debe ser algo habitual en la vida del cristiano.
No deben conocerte por aquel que está realizando un pecado una y otra vez. No deben conocerte como hijo de Dios por ser el mentiroso, por ser el mujeriego, por ser a lo mejor una persona que está ofendiendo a otros, por ser el iracundo, por cometer prácticas pecaminosas como nos muestra la Biblia. Ahora, como hijo de Dios nos sale la pregunta, ¿cómo evitar entonces el pecado? El texto nos va a dar por lo menos dos razones o dos cosas que Dios quiere que sepamos para evitar el pecado en nuestra vida. En primer lugar, debemos saber también que Cristo nos protege del maligno. Versículo 18 nuevamente, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El enemigo solo puede actuar hasta donde Dios le permite. Si tú has leído la historia de Job en el Antiguo Testamento, puedes ver que el maligno incluso está limitado a la obediencia de lo que Dios puede o permite que el maligno pueda hacer en la vida de los hijos de Dios. Pero también Dios nos protege al darnos una armadura. Lee en tu casa el libro de Efesios capítulo 6, más o menos desde el versículo 10 en adelante hasta el 18, vamos a ver que Dios nos ha equipado para la batalla, para poder resistir los ataques del enemigo. Y cuando tú te equipas con la armadura que Dios te ha dado, tú puedes también tener seguridad de que puedes resistir los ataques del diablo. Y también como hijos de Dios damos gracias a Dios por textos de la Escritura como 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, donde dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, si estás luchando con el pecado, estás luchando con los ataques del enemigo, déjame decirte que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tú ahora puedes entender que Dios no te va a dejar caer, más bien te da permite en tu vida algunos ataques, permite en tu vida algunas pruebas para fortalecerte, para madurarte, pero tú puedes decidir con la ayuda de Dios poder salir adelante y tener victoria sobre algunas prácticas pecaminosas. En segundo lugar, como tampoco puedes estar pecando, no juegues con el mundo y con el pecado. La Biblia enseña en Santiago 4, versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Muchos pecan por estar coqueteando con el mundo. Muchos están llenando su mente de cosas que no le glorifica a Dios, en vez de estar llenando su mente con la palabra de Dios. Están buscando muchas personas satisfacer los deseos que Dios le ha dado, pero lejos de los parámetros de Dios. No están buscando la santidad, no están buscando la comunión. Pero hermanos, si tú llenaras tu mente con la Biblia, te alejaría del pecado. Un predicador dijo eso en el pasado: la Biblia te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la Biblia. Hermano, el creyente no practica el pecado. Esa es una certeza que nos da la palabra de Dios. Y si tú estás luchando con alguna tendencia, alguna práctica pecaminosa, por favor escríbenos. Queremos ayudarte a abrir la Biblia y mostrarte cómo tú puedes tener victoria sobre ese pecado que estás enfrentando en tu vida. Y la última verdad que vemos en la Escritura acá en el pasaje, también como número 5, una verdad. Vemos que la vida cristiana es la vida real que Dios quiere darte. Fíjate lo que dice el versículo 20 y 21. Pero sabemos, nuevamente la frase, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo, Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Jesucristo es el verdadero Dios. Ya hemos visto eso. El pecado te va a ofrecer una vida que es mentira. Pero cuando tú conoces a Cristo y comienzas a vivir la vida que Dios ha preparado para ti, vas a darte cuenta que Cristo te ofrece una vida que es verdadera, que es abundante, como dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Cuando conoces la verdad, dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad va de la mano con la libertad. El pecado te tenía esclavo, te metía en una vida que no era la vida que Dios quería darte, pero sabes que Cristo, cuando vino a tu vida y te salvó,
quiere que también vivas una vida que es la real, la verdadera. Si conocemos la verdad, servimos y adoramos al Dios verdadero. Acá el pasaje está diciendo que quitamos los ídolos y servimos al Dios verdadero. El apóstol Pablo dijo algo similar en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando tú entiendes la verdad, que no habrá nada más por lo que nosotros debemos vivir y adorar salvo nuestro Dios. El mundo te va a ofrecer sustitutos falsos para poder vivir, pero solo Dios te puede ofrecer la vida verdadera que quiere que vivas. Por eso el día de hoy quiero animarte 5 verdades que pueden edificar, construir tu vida con certezas. Jesús es Dios. También te da la certeza de que tienes salvación, te da la certeza de que ya no hay nada que te permita seguir pecando como un esclavo. Más bien el cristiano no practica el pecado, que tenemos una vida completamente verdadera, pero también que Dios escucha nuestra oración. 5 verdades que pueden edificar tu vida y te quiero animar a que las puedas vivir y aplicar en tu vida. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que podemos haber aprendido estas verdades, y te pido, Señor, que si habrá alguna persona escuchando este mensaje y todavía no es salvo y que estas verdades no son todavía efectivas para ellos, que puedan contactarse con nosotros. Queremos mostrarles con la Biblia cómo ellos pueden ser hijos tuyos, Señor, y apropiarse de estas certezas que nosotros tenemos como hijos tuyos, Señor. Pero también te pido, Señor, ahora por mis hermanos que están escuchando este mensaje, para que podamos edificar y construir nuestra vida de acuerdo a estas verdades y poder seguir creciendo en tu amor, en tu gracia y en tu conocimiento. Damos gracias, Señor, por este tiempo y tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición. Amén. Que Dios les bendiga. Hermano, hermana, muy buenas tardes. Pensando ahora en cuanto a la ofrenda, segunda a los Corintios capítulo 8, versículo 1 en adelante dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermano, muchas veces usted y yo decimos: no doy porque tengo poco, pero según el relato bíblico, aún cuando tenemos muy poco damos. ¿Se acuerda la mujer que tenía muy poco y dio? La mujer de Sarepta también, que tenía muy poco y dio al profeta Elías. Hermano, esa es una gran verdad que usted y yo debemos entender. Los hermanos de Macedonia, ellos entendieron, y todo esto se funda en lo siguiente, hermano. Versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Todas estas personas imitaron el ejemplo de Dios. Dios siempre se ha entregado, Dios siempre ha sido generoso, Dios siempre ha dado. Y hermano, de esa manera Cristo se hizo pobre para beneficiarnos a nosotros. De la misma manera yo voy a dar, ¿por qué? Porque voy a beneficiar a otro. Entonces yo de mi pobreza bendigo a otro, ya yo de mi pobreza voy a hacer de bendición para otro. Cuando yo ofrendo, estoy ayudando a que la obra de Dios avance. Entonces, hermano, sigamos el ejemplo de Dios y sigamos el ejemplo de todos estos personajes bíblicos.